Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana. Quiero darles la bienvenida del día de hoy. Tendremos a un muy buen ponente, como todos los demás. Les recomiendo ver las pasadas sesiones. Hay distintos temas. Están colgados ahí en la página web de YouTube del Colegio Jalisco. Y bueno, sin más y esperando que disfruten mucho y que sea muy interesante esta sesión, le paso los micrófonos a la moderadora, a la doctora Daniel Strickland. Y bueno, pues muchas gracias por estar y acompañarnos. Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos, todas. Tengo el gusto de presentar a el estimado José Andrés Colomo Guajardo el día de hoy, un gran colega de la Universidad Panamericana y de otros campos de batalla. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cursó una maestría en investigación jurídica de la Universidad Abad Oliva en Barcelona, España, y también realizó estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana. Y ahí anda poniendo el último punto para la defensa de su tesis, ¿va? Trabajó por más de 7 años en la administración pública, municipal y estatal dentro de áreas relacionadas con la mejora y la gestión policial. Y en los últimos 12 años se ha desempeñado y especializado en temas relacionados con la seguridad ciudadana y la policía, es donde hemos coincidido, ¿no? Ha brindado asistencia técnica a más de 40 instituciones de seguridad en el país en temas relacionados con la reforma policial, el desempeño policial, derecho disciplinario, transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Y bueno, dentro del ámbito académico, desde hace 13 años es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y actualmente se desempeña como director de proyectos en INSIGHT, que es el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC. Entonces, la dinámica para el día de hoy, José va a tener unos 40 minutos para compartirnos su ponencia y pues luego abrimos los micrófonos para el diálogo y estaremos monitoreando los comentarios en Facebook para la participación de todos y todas que nos están siguiendo por ahí. José, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Daniel. Gracias al Colegio de Jalisco. Gracias, Fernando, Ligia, por la invitación, por las gestiones, por las facilidades. Voy a presentar, voy a hacer una pequeña aquí presentación para ir guiando. Tengo aquí ya encendido mi cronómetro para no tratar de respetar el tiempo. Y bueno, pues vamos a iniciar con la exposición. Entiendo que las preguntas, pues bueno, con mucho gusto. Al final a mí me gustaría hablar yo poco, ¿no? Que hablar poco y más bien que fuese esto, pues un diálogo. Esta exposición, cuando la estaba armando, pues la baso en dos componentes principales, ¿no? Primero, en el estudio, ¿no? En el conocimiento, en el estudio de la policía, ¿no? Que tengo pues ya varios años estudiando a la policía. Mencionaba ahorita Daniel, justo mi defensa de la tesis doctoral que está ya en puerta, pues es justo sobre la institución policial en México. Entonces, menciono esto no por un tema de ego ni de soberbia, sino que muchos de las planteamientos que yo haré en esta exposición justo están basados en la ciencia, en el conocimiento, en los distintos estudios que hay a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Pero también creo que algo importante que puedo abonar a esta exposición es la experiencia que pues el ámbito profesional me ha dejado durante estos 20 años que llevo trabajando de cerca dentro de las instituciones de seguridad y también como consultor externo eh, en esto, ¿no? Tengo algunos años trabajando para el Instituto para la Seguridad y la Democracia, que es una organización con más de 20 años de experiencia en México en los temas de reforma policial.
Entonces, pues bueno, tenemos una presencia importante en distintas partes del país y esa experiencia espero el día de hoy también estarla compartiendo con ustedes. No pretendo herir, lastimar con lo que diga, pues es una exposición creo que más desde la cancha académica, ¿no? Entonces, pues desde ahorita aclaro eso, que no va dirigida hacia la policía de determinado municipio, sino es, insisto, este conocimiento, esta expertise, pues bueno, la estaré yo haciendo algunos planteamientos, ¿no? Y partimos de esta idea, ¿no? Lo decía la semana pasada en otro foro, pues que las cifras a nivel nacional y a nivel internacional respecto a la policía en México, no solamente los estudios que trimestralmente nos arroja el INEGI, sino también si vamos a algunas fuentes internacionales, algunas encuestas, algunos estudios, no hay un solo estudio que nos diga que la policía en México en los últimos 10 años va por buen camino. O sea, tristemente, el tema de la confianza ciudadana, de la legitimidad institucional de la policía, no avanza. Seguimos estancados, ¿no? Y ahí partimos con esta pregunta que yo constantemente me hago, pues, ¿qué estamos haciendo con la policía? Yo creo que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Es como este primer planteamiento, algo no estamos haciendo bien porque los pocos indicadores que tenemos nos dicen que no vamos bien, ¿no? Yo parto esta exposición, y así lo dice el título de la presentación, ¿no? Hablo de lo policíaco a lo policial. Y explico ahorita un poco por qué decidí yo ponerle este título, ¿no? Eh, el término policíaco, si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia o al diccionario prehispánico de dudas, etcétera, pues la definición es una definición acotada, ¿no? Entre lo policíaco y lo policial. Pero lo que nos dice el diccionario es que lo policíaco se asocia al ámbito cinematográfico y al ámbito literario, ¿no? Al género de la novela policíaca, cuando hablamos de policíaco. Podría tener connotaciones peyorativas y nosotros que estamos en este ámbito, pues solemos omitir el término policíaco justo por esta parte, ¿no? Porque puede llegar a tener connotaciones peyorativas e incluso la Real Academia y el diccionario de dudas prehispánicas recomienda utilizar mejor el término policial, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo construyo esta breve exposición, ¿no? Pues asociando estos dos términos y a partir de ahí hablando, exponiendo un poco de las características del sistema policial mexicano. Lo policial, ¿con qué lo identificaría yo para poder construir esta definición? Pues lo asocio con la ciencia, ¿no? Y con el conocimiento. Es decir, alude a lo institucional, ¿no? A la institución policial. En Estados Unidos también existe un debate, bueno, no un debate, más bien está más bien con mucha claridad ya esta distinción entre police y policing, ¿no? Que propiamente no sería la traducción del policing de lo policial, pero bueno, se aproxima, ¿no? Y pongo por acá una cita de Yáñez, como también desde el punto de vista académico, lo policíaco se vincula con algo rudimentario, ¿no? Con un sistema policial, pues, rudimentario, obsoleto quizá, que se mantiene alejado del pensamiento y la investigación científica al hacerse pasar como evidente, ¿no? Ahorita más adelante voy a explicar esta parte de a qué me refiero yo con hacerse pasar con lo evidente. Bueno, entonces, a partir de esta distinción, ¿no? Yo construyo esta exposición e iniciaré con la parte policíaca, que creo que es lo que caracteriza o ha caracterizado a nuestro sistema policial en México durante pues, las últimas décadas, ¿no? Para después pasar a los componentes de lo policial. Al momento de estar yo pues tratando de identificar cuáles son los componentes de lo policíaco, pues tuve una lista bastante extensa, pero por cuestiones de tiempo pues no puedo abordar todos. Entonces, yo hice o hago o señalo algunos de los componentes principales, ¿no? De lo que yo llamaría policiaco, ¿no? Y tenemos el aspecto de la militarización, la opacidad, la inestabilidad institucional, lo reactivo operativo,
la ignorancia y por último la inmediatez, ¿no? Podría yo a lo mejor extenderme, pero bueno, no es, creo que no es el objetivo. Y entonces platicar un poco de estas características que han venido acompañando al sistema policial mexicano en las últimas décadas. Me gustaría empezar a platicar un poquito ahorita sobre la militarización, ¿no? Creo que es un tema ahorita que hice un esfuerzo por no extenderme en esta parte y más hoy, en estos días, pues es un tema sumamente sensible, ¿no? Yo entonces decidí enfocarme en un aspecto particular que creo que le ha hecho daño al sistema policial mexicano, particularmente en lo que tiene que ver con la formación de los policías. Esta formación paramilitar que ha caracterizado a las academias de policía en México, ¿no? Y aquí pongo yo este reciente libro, que se los recomiendo mucho, que aborda justo estos problemas, porque no nomás es exclusivo en México. En México quizás están mucho más acentuados algunos de los problemas, pero este libro, y particularmente el capítulo que señalo aquí, nos señala cuáles son los problemas recurrentes en la formación policial, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿No? Pues menciono 2 o 3, ¿no? El primero, pues, y en México está muy acentuado, y lo vemos en el programa, en la currícula de formación policial a nivel nacional, pues que es una currícula centrada principalmente en el desarrollo de habilidades físicas, ¿no? Es lo que se acentúa en la formación policial. Esta mentalidad warrior, como le llaman, ¿no? Que se piensa que el policía es un guerrero y que va a salir, ¿no? Como guerrero a perseguir y a detener, ¿no? Entonces, pues esta formación aleja, ¿no?, al policía de las necesidades reales, que es justo que se relacione con la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, hacíamos un estudio recientemente en INCIDE sobre cómo inhibe el desarrollo, este programa de formación que tenemos a nivel nacional y la metodología de enseñanza, cómo inhibe el pensamiento crítico del policía. Hay varios estudios, por cierto, en este libro, donde acentúan esta parte, ¿no? Porque es una formación sentada en el conductismo. Entonces, por lo tanto, inhibe el desarrollo del pensamiento crítico. Lo que necesitamos hoy son policías que nos ayuden a solucionar los problemas allá afuera, ¿no? Y para eso necesitamos desarrollar el pensamiento crítico de los policías. En las academias prácticamente de policía, hablo en general, no se desarrolla el pensamiento crítico de los policías, ¿no? Voy a mencionar algunos ejemplos que me ha tocado vivir recientemente en campo. Trataré por cuestiones de privacidad y de confidencialidad de no mencionar nombres, pero recientemente en una academia de policía grande del país, estábamos haciendo un estudio, nos permitieron, y hay que reconocerlo, que nos permitieron el acceso, hicimos un estudio a 60 cadetes que ingresaban a esa academia. Estudios se aplicaron, yo no soy experto en tema de psicología, pero aplicaron los expertos ciertas evaluaciones, ciertos exámenes a los cadetes de nuevo ingreso. 6 meses después, cuando salieron los cadetes, se volvieron a aplicar las mismas evaluaciones. Los resultados son sorprendentes y preocupantes. Muchos de los cadetes entraron cuando se hicieron los instrumentos, se aplicaron entrevistas, aparecieron con cierta estabilidad emocional. Cuando salen 6 meses después, más de la mitad de los cadetes salen con problemas de salud mental, depresión, ansiedad, ¿no? Entonces nosotros empezamos, es un estudio que hicimos profundo, y todo el caminito, ¿no?, nos lleva al sistema de formación. ¿Por qué? Porque es un sistema autoritario, represivo, ¿no?, donde impera la sanción, donde impera la amenaza, en fin, ¿no? Y aquí hay otra cuestión, ya voy a seguir porque si no me apasiono y me estanco, pero justo a partir de esto, ¿no?, surge la pregunta, porque muchos de los problemas que se originan en la formación policial es que los cadetes pernoctan en las academias, se quedan a dormir, ¿no?
uno de los problemas que se presenta es problemas familiares. Como el cadete pernocta durante una semana, deja a su familia. Entonces se acentúan los problemas emocionales en el cadete porque incrementan los problemas fuera, o sea, en su casa y en su entorno familiar, ¿no? Entonces ahí fue un planteamiento que nos hicimos al jefe de policía, que considerara el aspecto de la pernocta, ¿no? Porque eso es un factor. Bueno, en fin, lo que yo quiero resaltar en esta parte es que es un estudio que se hizo, ¿va? Y ahí están los resultados. Creo que es un estudio importante para preguntarnos, ¿no? Respecto a los problemas, al problema de formación que tenemos en México, ¿no? El otro aspecto, ¿no?, del tema policíaco es la opacidad, ¿no? Y nosotros muchas veces desde la trinchera como asociación civil o desde la trinchera de profesor de universidad, ¿no? Pues hay muchas también experiencias, a veces no positivas, respecto a la transparencia, ¿no? Creo que así veo yo a las policías, ¿no? Las policías son pues una caja negra, oscura, difícil, ¿no? De penetrar, de ver qué es lo que sucede dentro y particularmente en el sistema policial mexicano, ¿no? Siempre bajo pues la bandera o el argumento que todo contraviene o pone en riesgo la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad hemisférica y todo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, si nosotros hacemos un análisis con policías mucho más avanzadas, mucho más democráticas, pues podríamos ver que casi el 80%, el 90% de lo que hace la policía debería de ser público, ¿no? En fin, entonces, pero al final es un problema lo de la opacidad porque pues sabemos que la falta de transparencia alienta la corrupción y la ineficacia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué sucede dentro, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? No podemos estudiar a la policía, no podemos ayudar a la policía, ¿no? Y cuando digo estudiar, pues es estudiar para ayudar a la policía para que se tengan mejores prácticas dentro de la policía. El siguiente aspecto es la ignorancia, ¿no? Es un término a lo mejor que se oye de entrada un poco agresivo, ¿no? Pero quiero explicar, pues, a qué me refiero con la ignorancia, ¿no? Básicamente, cuando me refiero a ignorancia, hablo de alejamiento o están alejadas del conocimiento, ¿no? Está relacionado con el punto anterior. Poco sabemos en México respecto a las policías, lo que sí funciona y lo que no funciona, ¿no? Hay poco conocimiento científico en torno a las policías en México. Las policías no permiten, y lo decía hace un momento, que se genere conocimiento. Ahora, pues hemos escuchado que está de moda el crear universidades de policía, que al final pues son academias, que se les pone el título de universidad, pero pues al final son academias, ¿no? No es que se les ponga universidad porque se respeta el sentido o el fin último de una universidad, que es la generación de conocimiento, sino únicamente para avalar la emisión de títulos hacia los policías, aspecto que me parece muy positivo, pero eso no suma al tema del conocimiento. En México tenemos una escasa producción científica en torno a la policía. Hay poco estudio de la policía, hay por ahí 2, 3 valientes que han empezado a generar producción, pero está relacionado con el aspecto anterior, ¿no? Que es difícil entrar porque no permiten, ¿no?, el acceso. Pongo un ejemplo recientemente que estábamos trabajando trabajamos con varios policías en una metodología que se llama CERTIPOL, y hay un estándar que establece que el traslado de detenidos o incluso el traslado de policías debe hacerse, porque aquí en México tenemos esta idea, ¿no?, que desde el calderonismo surgió, de tener policías o unidades de policía, patrullas, pick-ups, ¿no? Y en la parte de atrás de la pick-up, pues le ponen todavía asientos y demás, ¿no? Entonces, en INCIDE siempre comentamos desde INCIDE esta parte que pues los ingenieros automotrices en su momento se quebraron la cabeza para diseñar una pick-up con el fin de trasladar cosas, ¿no? Para eso es la batea, para trasladar cosas, ¿no? Pero no para trasladar personas. Pero en las policías, ¿no?, por X o Y, se sigue utilizando como un medio de transporte, la batea. Entonces, de INCIDE, empezamos a estudiar esta parte y así pudimos acreditar que a partir, ¿no?, de los últimos 5 o 6 años empezamos a documentar cuántos detenidos y o policías habían muerto
o sufrido lesiones graves a partir de ir en la platea. Y los resultados son alarmantes, ¿no? Entonces, volvemos al mismo, conocimiento, evidencia, ¿no? Y gracias a eso, a través de Certipol, nosotros, pues, decimos a la policía, oye, no es un capricho, no es una necedad, es que la evidencia nos dice, ¿no? Primero está la vida, ¿no? Tanto del detenido como del policía. Cuidemos la vida de las personas, ¿no? Entonces, no es recomendable que trasladen conocimiento, estudio y evidencia. La reacción y la operación, ¿no? Otra característica, pues, peculiar de nuestro sistema policial en México, centrado en la reacción, en el incremento de patrullas y de policías. Vemos ahora que acaba de pasar el periodo electoral, las propuestas de los candidatos, pues se centran en eso, ¿no? En más patrullas, en más policías, en más cámaras, cuando la evidencia, ¿no? Te lo vamos a ver más adelante, pues nos dice que el camino no es por ahí, ¿no? O sea que no necesariamente por tener más patrullas, los problemas de seguridad van a disminuir, ¿no? Y aparte creo que eso es pues es como cuando en una oficina se compran hojas blancas, ¿no? Pues eso se asume que es, ¿no? Algo que constantemente se tiene que estar eh, igual que una patrulla, ¿no? Las patrullas tienen un tiempo de vida, ¿no? Entonces no creo que no debería ser una medalla política el hecho de comprar patrullas, porque es como o cuando el alcalde entrega los uniformes, ¿no? A los policías, pues, ¿no? Es como si saliera el alcalde entregándole las hojas blancas a la asistente para que pueda imprimir, ¿no? Entonces sería para lo mismo, ¿no? Entonces, hay poco análisis en la definición de estrategia. Recientemente estuvimos trabajando con varias policías en el término de hotspots, esta estrategia, y nos dimos cuenta en eso, ¿no? Que las policías, hay que reconocer en México, sobre todo a partir del periodo de Calderón, han avanzado importantemente en sus unidades de análisis, ¿no? Pero ese brinco de la información que se produce en las unidades de análisis hacia el área operativa para la definición de estrategias sigue siendo un área de oportunidad importante dentro de las policías, ¿no? Seguimos estando pues muy centrados en el operativo, en la patrulla, como el centro de la solución de los problemas. Sí consideramos que la patrulla en la institución policial es como la columna vertebral, pero estudios sobran ya a nivel internacional donde dice que no necesariamente la patrulla es la solución a todos los problemas, ¿no? La planeación estratégica y el despliegue sin metodología, nosotros hemos sido testigos a través de Certipol. Hay un estándar por ahí que nos dice la policía en función de qué metodología hace su despliegue policial, ¿no? Y los resultados son interesantes, ¿eh? Generalmente la policía no tiene una metodología para el despliegue de su personal, ¿no? Y en el tema de reacción-operación, pues seguimos utilizando los indicadores perversos que le llamamos así, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores perversos? Pues el número de detenciones, el número de vehículos recuperados, más policías, ¿no? Esos indicadores que llamamos perversos porque pues no sabemos todos que no necesariamente por haber hecho más detenciones este mes significa que tenemos una reducción del índice delictivo o incluso que tenemos una policía mucho más eficaz. Para mí, el que un jefe de policía anuncie por redes sociales que aumentó el número de vehículos recuperados, pues el mensaje para mí es, nos robaron más vehículos este mes, ¿no? Pudiera ser. Entonces, son indicadores, a veces llamamos perversos, ¿no? Pero sin embargo, me decía la otra vez un secretario de seguridad, yo le preguntaba esto, oye, ¿por qué nos anuncias tú mensualmente que, pues que tienes mayor número de vehículos recuperados cuando el mensaje a lo mejor implícito es que nos robaron más? Y me decía, pues es que los medios de comunicación es lo que me piden. Y pues sí, ¿no? A lo mejor muchas veces es la demanda social, ¿no? O de los medios de comunicación. Esta frase que pudiera ser, pues, un poco fuerte, ¿no? Pero la quería poner, ¿no? La policía no impide los delitos, ¿no? Este es uno de los grandes secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero los ciudadanos no lo saben. Sin embargo, es un poco lo que mencionaba ahorita. Sin embargo, la policía afirma ser la mejor defensa contra los delitos y defiende que si tuviera más recursos, sobre todo para contar con más personal, serían capaces de proteger a la comunidad contra el delito, ¿no? Y David Bailey, que es pues uno de los grandes estudiosos de la policía,
¿no? Menciona qué es esto, ¿no? Y este comentario no es un comentario, digamos, peyorativo hacia la policía, sino que el delito tiene un origen multicausal, ¿no? Sin embargo, esa gran losa que le echamos a la policía siempre, porque la policía debe resolver todos los problemas que nos aquejan en la sociedad, se lo echamos a la policía, ¿no? Pero la policía al final, pues no puede resolver, ¿no? Y en el caso de los delitos, pues el delito tiene un origen multicausal, ¿no? Y ahí hay varias teorías, y no me quiero yo ahorita adentrar en eso, pero pues tiene un origen multicausal que la policía poco puede hacer, ¿no? Para evitar que suceda. La policía podrá tener funciones de contención, de atención temprana, etcétera, pero pues como decía Bailey, pues es un mito, ¿no? Ahí abajo también recomiendo este libro, ¿no? De Bumi Walker, donde habla sobre muchos mitos que existen en torno al sistema de justicia y que existen en torno a la policía, y hay particularmente este capítulo que habla con estudios, con números, ¿no? De este mito de que la policía, del rol de la policía es luchar contra el crimen, ¿no? La inestabilidad institucional es el otro aspecto. Quería, justo mis estudios mi tesis doctoral se centra en la inestabilidad institucional, sobre todo a partir del periodo del 2000 al 2018. Hago un análisis, ¿no? De cómo a partir de los modelos que se construyen durante el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? Cómo estos modelos favorecieron el proceso de institucionalización de la policía en México, ¿no? Entonces, pues los resultados son interesantes. Uno de los resultados es que prácticamente si nos ceñimos a la teoría de los modelos, pues no tenemos propiamente modelos, ¿no? Tenemos una debilidad en los modelos y por lo tanto, pues eso afecta la eficacia en el proceso de institucionalización y por lo tanto en el proceso, en la legitimidad institucional, ¿no? Creo que para mí este es uno de los grandes problemas que tenemos en México, es la inestabilidad institucional. La inestabilidad de la institución es justo producto de la falta de legitimidad, de la falta de modelos, de la falta, nos vamos hacia atrás, ¿no? Señalando, es como un producto, y es una característica que tenemos en México, ¿no? Que cada 6 años, cada 3 años se reinventan las policías, ¿no? Es terrible. Una vez hacía un análisis cuando fue hace 6 años que deciden desaparecer la Policía Federal, ¿no? Hacer un análisis yo de las grandes policías nacionales o federales que existen a nivel nacional, y pues muchas de ellas tienen incluso siglos de existir, ¿no? El caso de los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil española, la Policía Nacional, la Policía Montada canadiense, los chilenos, y así te estudias y tienen una historia, ¿no? Tienen cierta estabilidad institucional. En México nos caracteriza la inestabilidad institucional, ¿no? Entonces, pues una situación que no hemos logrado todavía, pues, madurar, ¿no? Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues tenemos estos ejemplos, ¿no? Cercanos, como el de la Policía Metropolitana, ¿no? Hace 6 años, que tampoco logró prosperar. El caso a nivel nacional, pues bueno, por supuesto, triste caso de la Policía Federal, pero también tenemos el de la Gendarmería, que fue el periodo de Peña Nieto y fue un intento también fallido. En fin, ¿no? Veremos ahora en la siguiente administración seccional a ver qué surge, ¿no? A nivel nacional. Pasemos ahora con la parte de lo policial, ¿no? Es decir, lo decía al inicio, ¿no? Un poco como qué es el deber ser, lo recomendable, sobre lo que tendríamos que estar actualmente trabajando en México, fortaleciendo, ¿no? Y bueno, lo primero es la legitimidad. En mis estudios de doctorado, en la tesis, pues pongo en el centro el tema de la legitimidad, y ahorita lo explico, el conocimiento, la gobernanza, este término que todavía no es muy empleado en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la policía, pero creo que es un término sumamente importante, modelos, transparencia, y vayamos a aplicar rápidamente la legitimidad. Pongo aquí un par de definiciones, ¿no? Y me quedo yo ahorita con la segunda, ¿no? Respecto a qué es la legitimidad. Es la creencia entre las personas de una sociedad de que quienes ostentan el poder merecen gobernar y tomar decisiones que influyen en la vida de todos. En México, la institución policial adolece de legitimidad, ¿no? Es decir, la policía, que ostenta un poder especial, porque son prácticamente los únicos funcionarios
que tienen o que están facultados para utilizar la fuerza, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque ellos tienen esta facultad, este poder, pues no tienen esta legitimidad, ¿no? Por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces la ciudadanía en general que nos dice, pues que ellos no están, entre comillas, ¿no? Autorizados para o no merecen tomar estas decisiones para influir en la vida de todos, ¿no? Confianza, legitimidad, confianza, un término que está pues muy vinculado con la legitimidad. Vemos en México y a nivel internacional el tema de la confianza, que no logramos avanzar. Para mí, lo más importante de una institución policial es la confianza. O sea, si no hay confianza, no podremos avanzar hacia lo demás. O sea, de nada servirá que compres 500 patrullas, de nada servirá que dupliques la fuerza policial, de nada servirá que compres 2 helicópteros, 30 drones. O sea, de nada nos va a servir eso si no tenemos confianza. Y lo que nos dicen los estudios es que la confianza, o sea, es decir, la confianza no crece o no aumenta por el hecho de comprar patrullas y drones. Por ahí no es. La confianza es por otro camino. En México está poco considerada dentro de los valores institucionales la confianza. Pero la confianza debería de ser un valor principal. Si uno hace un estudio de valores institucionales con las distintas policías en el mundo, la otra vez para otro trabajo tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y el contraste es importante, ¿eh? Con las policías, sobre todo latinoamericanas, con las policías de otro continente, incluso las de Norteamérica, los valores que ponen en el centro, ¿no? En las policías latinoamericanas, particularmente en México, pues los valores son la disciplina, el honor, ¿no? El sacrificio, ¿no? Y si uno se va a estas policías que tienen un grado más de madurez democrático, pues vemos que es la transparencia, la confianza, el conocimiento, ¿no? Son estos contrastes de valores entre una institución y otra institución, ¿no? Poco en México las policías basan sus estrategias en la confianza y en la legitimidad, ¿no? Entonces, aquí pongo yo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la otra vez en una policía, con un comité ciudadano que se dedica a reconocer a los policías. Reconocían a los policías heroicos, ¿no? Que realizaban actos heroicos y que arriesgaban su vida. Entonces nosotros platicábamos del riesgo que esto pudiera implicar, ¿no? Porque el mensaje, que estoy de acuerdo que hay que reconocer a un policía, que arriesgó su vida y que eso, estoy de acuerdo. Pero de ahí a que el reconocimiento ciudadano hacia el policía se centre en aquellos que tuvieron labores heroicas, puede ser un riesgo, porque la policía no se compone únicamente de policías que están en la calle y que arriesgan su vida. Si tenemos policías que están detrás de una computadora, tenemos policías de proximidad, tenemos policías que bajo ese esquema, pocas veces podrán ser reconocidos, ¿no? Justo hace un par de semanas, en un municipio, habían reconocido a un policía como el policía del año porque detuvo a un pez gordo, como le llaman, ¿no? Lo detuvo y laureles, aplausos, reconocimiento público. Y a los pocos meses salió en primera plana, policía del año detenido por violencia, por golpear a su mujer, ¿no? Entonces, son los riesgos, ¿no? Cuando uno muchas veces se centra en ese tipo de reconocimientos, ¿no? Hay un círculo vicioso importante, ¿no? Entre la policía y la ciudadanía. La policía, nosotros que trabajamos mucho con policías, ¿no? Dicen es que la ciudadanía no nos quiere y la ciudadanía dice no queremos al policía y es un círculo vicioso, ¿no? Pero lo que yo quiero rescatar con esta parte de la confianza, creo que en una institución hoy se debe de centrar, el valor fundamental de una institución es la confianza, porque si no hay confianza, no podremos avanzar. Una ciudadanía que no confía en su policía es una ciudadanía, ¿no? Que no va a tener probablemente seguridad, ¿no? Entonces, la confianza la pondría yo en ¿no? Bueno, está este libro que también se lo recomiendo, que ya es un clásico, ¿no? ¿Por qué las personas obedecen la ley o la autoridad, ¿no? Está basado un poco en este pensamiento del policing by consent, de anglosajón, ¿no? De por qué respeto yo la ley o la autoridad, ¿no? Pongo rápidamente, la otra vez les comentaba yo a un grupo de policías que históricamente los ingleses no han utilizado armas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque allá es otra cultura, pues, ¿no? Pero no utilizan armas porque allá hay cierto ese término de policing by consent, es decir, la ciudadanía considera conveniente obedecer a la autoridad, ¿no? Porque es un bien social, porque ¿no? Entonces son
quizá culturas distintas, pero está este libro que se lo recomiendo, nos habla por qué las personas obedecen a la ley. El siguiente ya lo veíamos en lo policíaco, que hablaba de la ignorancia, y aquí hablaría yo como con algunas propuestas, ¿no? Pues esta frase que es de un profesor, ¿no? Que me gusta mucho. Bueno, un profesor se le escuchó a un profesor español, no sé si sea de él, pero decía que no siempre la realidad más vivida es la mejor conocida, ¿no? Y esto constantemente cuando tengo la oportunidad de estar con mis policías, con los policías, siempre se las digo a los policías, ¿no? Que no siempre la realidad más vivida es la mejor conocida, ¿no? Y les pongo siempre la analogía del oncólogo, ¿no? Como trabajo mucho con policías, luego es normal que exista resistencia y me dicen los policías que cómo yo les voy a enseñar a ellos si yo no soy policía, ¿no? Y les pongo el ejemplo del oncólogo que va a atenderse un paciente que tiene un cáncer, ¿no? Y le pregunta al oncólogo, oiga, ¿usted ya le dio cáncer? No, no me ha dado. Es que entonces usted no me va a entender, ¿no? Pero bueno, el oncólogo estudió para atender, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con el tema del conocimiento, que no siempre la realidad más vivida es la mejor conocida, ¿no? Creo que lo mejor es que tiene. En la policía existe una epistemofobia, le llamo yo, ¿no? Es decir, existe una resistencia tremenda, ¿no? Al conocimiento y existe toda una serie de causales por qué. Existe también una resistencia natural a este término que le llamo el what works in policing, o sea, que sí funciona en la policía y que no funciona. Veamos, estudiemos, ¿no? Que quizá los retenes, hay un estudio interesante la otra vez donde nos dice que los retenes tienen poca eficacia, ¿no? Y aquí luego en Jalisco somos muy adeptos a poner retenes, ¿no? Pero son poco eficaces. Ahí está la evidencia internacional donde si ponemos en una balanza el recurso humano, el recurso material que se destina para un retén versus, ¿no? La eficacia que eso tiene en el control, por ejemplo, de homicidios, pues es baja, ¿no? La concentración de patrullas, por ejemplo, ¿no? Hay un problema en alguna colonia, entonces mando 50 patrullas. Hay estudios ya a nivel internacional que nos dicen que eso no necesariamente, ¿no? Hay un estudio muy famoso, el estudio de Filadelfia, donde nos dice que no necesariamente con concentrar más patrullas habrá una disminución del delito, ¿no? O más policías, ¿no? Hay un estudio también reciente donde hacen una comparación a nivel internacional de el número de policías cada 100,000 habitantes y lo cruzan con el tema de delitos y en México tenemos, ¿no? En comparación con otros países tenemos más policías, ¿no? En comparación y más delitos. En otros países sucede distinto, ¿no? Cuando hablamos y esto tiene que ver con el conocimiento, cuando hablamos de profesionalizar a la policía, estamos muy centrados o utilizamos como sinónimo profesionalizar a capacitar a los policías, ¿no? Pero creo que cuando hablamos de profesión como tal, teoría de la profesión o profesionalizar, pues tiene que haber conocimiento. O sea, cualquier profesión, si le queremos decir profesión, tiene que haber conocimiento de por medio. Si no hay conocimiento, pues quizá, dicen los teóricos, que no podríamos hablar de una profesión, ¿no? Entonces, en el caso de la policía, pues tenemos que generar conocimiento en torno a esta profesión, porque si no después, lo que pasa con las universidades, si no después, ¿qué transmitimos o qué enseñamos, no? Bueno, decía ahorita que hay muchos mitos respecto a el tema de las detenciones, a la cuestión de la concentración de patrullas, pero bueno, ya no me detengo aquí. Y muchos de esos son mitos que siguen existiendo. Recientemente también desde INCIDE hicimos un estudio muy interesante en una policía del norte del país, una de las policías más complejas del país, donde ellos tenían una política de detenciones, ¿no? Entonces, a través de ese estudio, que duró varios meses en campo, logramos identificar el costo, porque ellos tenían más o menos un promedio de 600, 700 detenciones únicamente de delitos contra la salud. Entonces, pudimos hacer un estudio, ¿no? De hecho, ahí los que intervinieron más bien son actuarios, ¿no? Que pudieron hacer un estudio. ¿Cuánto le costaba a la policía una detención? Y a partir de eso se cruzó la información con la efectividad, ¿no? Es decir, entonces se pudo comprobar que con el paso del tiempo, ¿no? A pesar de que se aumentaba el número de detenciones, existían más denuncias, existían más delitos y existían más homicidios, ¿no? Entonces, pues se acreditó que no necesariamente las detenciones estaban teniendo y tenían un costo significativo para la autoridad, ¿no?
Bueno, aquí yo pongo esto del evidence-based policing, es hoy una de las estrategias más prominentes a nivel mundial, ¿no? En México, sobre todo en Latinoamérica, ya hay algunos pequeños esfuerzos, pero creo que hacia acá tenemos que transitar, ¿no? Hacia la evidencia, que es un enfoque en el que los oficiales y el personal de policía, fíjense aquí es muy importante, ¿eh? Los oficiales, o sea, es decir, la experiencia del oficial de policía es importante. Trabajan junto con académicos y otros socios para crear, revisar y utilizar la mejor evidencia disponible para informar y desafiar las políticas, prácticas y decisiones policiales, ¿no? Esta estrategia hoy es para mí una de las más prometedoras a nivel mundial, ¿no? Es decir, que la experiencia del policía, el conocimiento del académico, trabajen conjuntamente para revisar qué hace la policía y si lo que está haciendo está funcionando. Si no funciona, regresamos, ¿no? Y volvemos a diseñar. El siguiente término, gobernanza, ¿no? Es un término, lo decía hace rato, poco utilizado, pero es muy importante hoy el término de la gobernanza porque, pues, como lo dice aquí, me voy a ir a la segunda definición sobre todo, ¿no? ¿Quién y cómo gobierna la policía? ¿Quién y en función de qué determina sus políticas, estrategias y prioridades, así como su mandato y su razón de ser? La semana pasada me consultaba X alcalde, que está próximo a entrar, que si debería de nombrar como secretario a un policía de carrera o a un político, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo lo que le preguntaba, yo no le dije a quién, pues hostia, uno a otro, yo lo que le dije es que la persona que tiene que nombrar, ¿no? Tiene que tener estas características, porque a veces podríamos pensar que un policía de carrera, que ganado y merecido se lo tiene, ¿no? Porque por eso está ahí, tiene tanto tiempo y su experiencia es especial, pero el hecho de dirigir una institución policial requiere de habilidades de gestión, pero sobre todo de gobernanza, que tiene que ver con la toma de decisiones, la definición de políticas, de estrategias, y muchas veces los policías de carrera, ¿no? Y es una parte, es un área de oportunidad, por eso la señalo, ¿no? A los policías de carrera hay que formarlos en esta parte para que el día de mañana que estén en una posición estratégica no se centre su actuación en una cuestión meramente operativa, sino también en una cuestión de gobernanza de la institución, porque las instituciones tienen que avanzar, no se pueden quedar solamente en lo policíaco, como decía hace rato. Modelos. Ya vamos casi ya entrando a la recta final. Bueno, ¿por qué pongo los modelos? Porque en México hablamos mucho de modelos policiales, pero hay prácticamente, pues no hay modelos policiales, ¿no? A veces en el imaginario de los jefes de policía, de los alcaldes, ¿no? Decimos modelos, pero cuando queremos revisar el modelo, pues nos encontramos con esa realidad que no hay un modelo como tal, ¿no? Es decir, un documento, ¿no? que nos describa, que nos explique, ¿no? Que establezca conceptos, que señale cuáles son los objetivos, cuáles son los fines, cuál es la naturaleza, ¿no? Porque si no tenemos esta parte teórica que den sustento a un modelo, pues va a ser muy compleja su comprensión, ¿no? Entonces, creo que es otra área de oportunidad que creo que hay que decirlo, aunque yo difiero en muchas cosas de fondo, pero hay que señalarlo en la administración, en esta actual y administración del gobierno federal, pues se emite, ¿no? Hay un primer esfuerzo por publicar un modelo nacional, ¿no? Ese modelo tiene, y aquí yo hice en su momento alguna observación, ese modelo nacional tiene ciertas áreas de oportunidad, pero hay que reconocer esa parte que, bueno, es un primer intento por publicar, por conocer un modelo nacional, ¿no? De policía y justicia cívica. Hoy casi no hablamos de justicia cívica, pero creo que es un componente fundamental hoy el tema de la justicia cívica, ¿no? La transparencia, pues ya hemos estado hablando a lo largo de la sesión de manera directa e indirecta sobre la transparencia, sobre la necesidad de conocer que una policía publique políticas y procedimientos de actuación, ¿no? Nosotros en Certipol, ¿no? Existen unos estándares que obligan a la policía en que publiquen sus políticas y procedimientos de actuación. Por ejemplo, que publiquen su política y procedimiento de traslado de detenidos, que publiquen sus políticas y procedimientos para el uso de la fuerza, que publiquen, y así varias, ¿no? Existe resistencia natural por hacer esto en las organizaciones porque se piensa que esto los vulnera, pero no, yo siempre les pongo el ejemplo de muchas policías a nivel mundial publican
pero es por el bien de la policía y es por el bien de la ciudadanía. Certificamos hace un par de años a la policía, una de las policías más grandes del país, la Policía del Estado de México, y hace 15 días vi a uno de los titulares y me comentó cuando en su momento estuvimos en el Estado de México, había mucha resistencia, sobre todo por parte de los abogados, que somos complicados, por publicar las políticas y procedimientos de actuación. El secretario en ese momento decidió, el secretario Rodrigo Celis, decidió publicarlas en el periódico oficial, todas las políticas y procedimientos de actuación de la policía. Recientemente vi a la directora de Desarrollo Policial del Estado de México y estaba profundamente agradecida de que se hubiera hecho esto porque ha evitado a la policía estatal muchas recomendaciones y muchos problemas legales, porque ante la duda, la incertidumbre si el policía actuó bien o actuó mal, están publicadas las políticas, se recurre a ellas, se dan cuenta que el policía actuó correctamente. Cuando no son públicas, cuando no se sabe y muchas veces no hay manera de defenderlo, ¿no? Transparencia. Este otro rubro, el ejercicio presupuestal, muy importante, en qué se gasta y con base en qué se gasta, ¿no? Si el jefe de la policía decidió comprar 100 cámaras corporales, ¿no? ¿Con base en qué? ¿Existe realmente esa necesidad? ¿Cuál será la estrategia para el empleo de las cámaras corporales? Hicimos en su momento un estudio muy interesante a nivel nacional sobre el tema de las cámaras corporales, ¿no? Y revisamos más o menos 100 policías en el país que habían comprado cámaras corporales y no había una, ¿no?, que demostrara de manera eficaz que seguían utilizando las cámaras corporales, ¿no? Entonces, este ejercicio presupuestal por modas, ¿no?, o por caprichos políticos, que muchas veces pues, el recurso no se emplea de manera eficiente y eficaz. Procesos disciplinarios, poco sabemos de los... O sea, cualquier policía en el mundo es proclive a la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque es por el poder que tiene la policía. Aquí, en China, en Rusia, la policía tiene mucho poder, ¿no? Entonces, pues, por lo tanto, está expuesta siempre al escrutinio público, a la queja ciudadana, etcétera. Pero poco sabemos de estos procesos disciplinarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema disciplinario de la policía en México está formado, ¿no?, de manera peculiar, donde quien recibe la queja del policía es el jefe de la policía y él muchas veces en estos órganos colegiados es quien resuelve si eso no es culpa. O sea, es decir, los jefes de la policía son jueces y parte en los procesos disciplinarios, ¿no? Es una gran área de oportunidad que tenemos en México, donde debemos de conocer qué es lo que pasa con las quejas ciudadanas hacia la policía. Delitos e infracciones administrativas, pocas policías publican de manera mensual o semanal qué delitos sucedieron, poco, ¿no? Si yo quiero conocer qué delitos sucedieron en mi colonia, ¿no?, ¿para qué la quieres? Me van a preguntar, ¿no? ¿Para qué quieres saber? Que es un derecho que tenemos, ¿no? Derecho a la información. Creo que también es un tema de transparencia y, por supuesto, la confianza, ¿no? Poco sabemos de la confianza. Aumenta, disminuye la confianza, etcétera, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando, cierro con esta frase. Vital es pues, una persona, un académico de los Estados Unidos, que no lo pongo yo por eso, sino pongo yo la frase, pero no porque yo comparta totalmente su pensamiento, pero él actualmente él encabeza un movimiento de abolición de la policía de los Estados Unidos, ¿no? Por todos los problemas graves que tienen. Entonces, él, en este libro, The End of Policing se llama, se lo recomiendo, él argumenta, ¿no?, por qué la policía debería, pues si no desaparecer, que no estoy promoviendo eso, aclaro, pero creo que algunas ideas que él tiene son interesantes, ¿no? De cómo a la policía se le destina un recurso muy grande y si uno lo coteja, ¿no?, con los resultados que da la policía, pues no, entonces él cuestiona por qué mejor ese gran recurso que se le da a la policía no destinarlo a otras áreas de los gobiernos, ¿no?, que pudieran tener quizá mayor incidencia con el delito, con la marginación, con las drogas, es como su planteamiento, ¿no? Pero lo que yo rescato de esta parte es que no necesitamos más reformas policiales. ¿Sabes? Estamos hablando de reformas y de transformaciones y de cambios. Creo desde el ámbito, pues desde mi postura como ciudadano, como miembro de una organización civil, como profesor, creo que necesitamos una democracia robusta, ¿no?, que dé a las personas la capacidad de exigir a su gobierno y a sí mismas soluciones reales y no punitivas a los problemas, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Creo que aquí, por ejemplo, en el caso de Jalisco, Fernando, Daniel, lo saben, que siempre hemos estado nosotros
pues en esa parte importante de la ciudadanización, y siempre existe una barrera importante en esta parte porque se piensa que la seguridad, el ciudadano no sabe de seguridad, ¿no? Pero el tema de seguridad muchas veces asiste la lógica y el sentido común, ¿no? Para ver, igual que en otras áreas del gobierno, para ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede. Entonces lo que necesitamos es, pues, empoderarnos a la ciudadanía para, no para, como digo coloquialmente, no para fastidiar, sino para tener, yo quiero tener una mejor policía. Yo quiero que aquí en mi comunidad tener una mejor policía, ¿no? Para que una policía en la que confiemos y que nos cuiden, ¿no? Es el sentido. De ahí que sea necesario sostener que la seguridad pública no es un problema exclusivamente policial, sino y sobre todo social, ¿no? Siempre yo promuevo esta parte porque a la policía siempre, lo decía hace rato, es como un gran costal que se le va llenando a la policía, ¿no? Cualquier problema que existe en torno a la seguridad, volteamos a ver a la policía, volteamos a ver a la policía, volteamos. Pero pues no, porque el problema de la seguridad sobre todo es un problema social, ¿no? Que implica la intervención de distintas áreas, pero a veces a la policía se le quiere, pues, echar un montón con eso, ¿no? Por último, y relacionado con esto, la policía debe ser supervisada, ¿no? Hoy la tendencia internacional de las grandes policías va hacia allá. O sea, y lo voy a mencionar porque creo que, no sé si capaz que después ya no me invitan, pero lo diré. Al inicio del gobierno de la administración estatal de Jalisco, ¿no? Tuvimos un problema delicado con una policía municipal donde una persona muere por negligencia de policías, ¿no? A partir de eso, el gobernador emprende una gran reforma a nivel estatal, entre ellos para reformar la institución policial, y desde un principio se propuso, ¿no?, que una reforma no avanzaría si no había participación, auditoría, supervisión de un órgano externo ciudadano. Se rechazó totalmente eso, ¿no? Y no se avanzó. Entonces, la policía debe ser supervisada. Si no es supervisada, difícilmente lograremos cambios. La policía tiene que ser evaluada, ¿sí? La policía tiene que ser evaluada y hay hoy muchas experiencias a nivel nacional que nos dicen el cómo podemos evaluar a la policía. ¿Por qué? Para tener una mejor policía. Queremos una mejor policía. Ese es el fin, ¿no? Queremos una mejor policía y es lo que queremos desde la sociedad civil. Oigan, pues bueno, estaba aquí con el cronómetro. Muchas gracias, ¿no? Aquí dejo mi correo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Gracias nuevamente al Colegio de Jalisco, Fernando, Daniel, Ligia. Gracias por la invitación. Y bueno, pues les regreso el micrófono y aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, José. Qué interesante. Pues ahí, híjoles, acá con mis notas ni sé por dónde empezar. Le voy a soltar el micrófono a las y los compañeros para que eh, empiece el diálogo, pero me quedo con esa propuesta, ¿no? De la coproducción de seguridad, de la necesidad de ver los problemas de seguridad como un problema social que implica, involucra a todos. Y yo creo también reconocer la ignorancia de nosotros como ciudadanas, como ciudadanos en respecto a la policía, ¿no? Esa opacidad va por los dos lados, ¿no? Ese desconocimiento que claro hay mucho que hacer en cuestiones de transparencia por parte de la policía, pero también la necesidad de informarnos y ver cómo desde otras partes del gobierno, desde la sociedad, vamos educando al público de cuáles son las funciones de cada uno de esos niveles de seguridad que tenemos, ¿no? Y por qué no es razón de ponerle otra tacha a sus policías de proximidad porque está apagado una luz de alumbramiento público, ¿no? En tu colonia, que muchas veces decimos, pues tiene que ver con seguridad y la policía es el agente de seguridad, entonces le toca. Pero no, o sea, hay una distribución allá que desconocemos, ¿no? De las diferentes funciones. Y la otra cosa que aviento allá, el elefante en nuestra sala Zoom, que creo que es importante incluir en la dinámica
cuando nos referimos a esas académicos y teorías en temas de policía y seguridad desde Estados Unidos, Inglaterra y lo demás, justo lo que dices de reconocer las diferencias culturales. Y allí, pues el elefante que tenemos es el crimen organizado, ¿no? Entonces ahí tenemos a la policía, ahí entre la espada y la pared, con esas amenazas de plato plomo, que obviamente complica mucho esa gran necesidad que tenemos de aumentar la confianza en esos agentes, ¿no? Entonces, pues con eso me callo por el momento, abro el micrófono, no sé quiénes quiere comentar, preguntar algo a José de quienes estamos aquí y creo que podemos monitorear el chat de los que están como público, ¿verdad, Fernando? Va. Andrés, todo tuyo, el micrófono, gusto saludarte. Gracias, Daniel. Bueno, José, un gusto saludarte nuevamente, encontrarnos por acá en el seminario. Pues mi comentario, mi pregunta más bien vendría del lado de, pues has estado mencionando algunos temas de estudio, algunas problemáticas a las policías. Me parece que hoy por hoy hay dos cosas que le preocupan particularmente a las policías. Uno es la rotación, es decir, están batallando muchísimo para retener a los policías, ¿no? De por sí, el reclutamiento es complicado. Tienes, por ejemplo, al menos en la zona metropolitana de Monterrey, un gran porcentaje de los policías no son de la zona metropolitana de Monterrey, vienen de otros lados, ¿no? E inclusive estamos hablando también de corporaciones, por ejemplo, como la de San Pedro Garza García, que más del 90% de los policías son de otros lados. Y luego aparte hay una muy alta rotación. Entonces se batalla para reclutar y luego pues tienes que estar, digamos, volviendo a formar policías a cada rato porque se te van. Este es uno de los grandes problemas, al menos que hemos detectado. Y otro pues es el tema presupuestal, ¿no? La desaparición en su momento del Fortaseg, los recortes, ¿no? En rubros como el FASP, entre otras cosas, pues han puesto, sobre todo a las policías municipales, pero también un poco a las estatales, en problemas presupuestales muy, muy serios. Creo que hoy por ahí están los focos rojos en las policías y me gustaría más pues conocer cómo lo están viendo ustedes desde INCIDE. Gracias, tocayo, gusto saludarte. Mira, fíjate que el tema de la rotación, y justo la semana pasada andaba por allá y salió el tema, particularmente con Fuerza Civil, ¿no? Creo que es por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Creo que aquí recurriría a lo mismo. Yo les preguntaba que si sabían que está documentado, pues, ¿no? O sea, ¿por qué la rotación? Que creo que es un fenómeno que en algunos lugares se da más que en otros. En el caso de Nuevo León, pues desde la crisis del 2010, yo recuerdo muy bien con Guadalupe y Escobedo que tuvieron que traer policías del sur, y se iban a reclutar policías al sur y demás, ¿no? Entonces, creo que ha sido un problema. Nosotros estuvimos revisando de manera general, y como decías tú, desde la experiencia de INCIDE, el tema de la rotación se puede dar por distintos factores, ¿no? Uno, por ejemplo, en el caso de Fuerza Civil, está, ¿no? Un factor importante que reclutan y lo mandan, ¿no? Y lo mandan una semana, 15 días, 20 días, ¿no? En el caso del estatal de Chihuahua sucede lo mismo. Entonces, como decía al inicio, ¿no? Lo separas al policía, ¿no? De su entorno familiar y social, porque así son las necesidades, ¿no? Y dentro de 15, 20 días regresa unos días, ¿no? Y luego, ¿no? Entonces, eso es un factor importante, ¿no? Que hemos nosotros identificado de la rotación. Otro factor importante de la rotación, pues son la inestabilidad que existe laboral para ellos. Estamos ahorita nosotros en INCIDE haciendo un estudio sobre las prestaciones sociales de la policía, sobre todo en el tema de salud mental, de salud, de atención médica y de jubilación, ¿no? Es un tema sí, triste, ¿no? Porque la otra estuve en una policía y vi un policía caminando de 70 y tantos años, ¿no? Y ¿qué hace un policía de 70 años? Es que no hay dinero para que se jubile,
¿no? Entonces son estos temas que tienen que ver con la rotación, por supuesto el salario y otras cosas, pero muchas veces se centra, y en el caso de Nuevo León, en el caso de Fuerza Civil, pues por la dinámica laboral a la que ellos se enfrentan, que aunque les pagan bien y son de las policías mejor pagadas, digo que sería pues un caso importante, que aunque les pagan bien, son de las policías mejor pagadas del país, aún así tenemos una rotación alta, ¿no? También tenemos la situación ahorita delicada que están viviendo ahí, con crimen organizado y demás, ¿no? Y el tema del presupuesto, pues nosotros lo vemos también, ¿no? No lo mencioné, pero creo que, no sé si vaya a ser políticamente incorrecto, pero pues al final es un estudio de mi tesis doctoral. Quizá de esos 3 gobiernos federales que yo analizo, quien tuvo una política pública en materia de policía, hablo yo, ¿no? De materia de seguridad, pero particularmente de policía, orden, planeación y demás, fue el gobierno de Felipe Calderón. Es un poco políticamente incorrecto porque al final pues sabemos en qué acabó esa historia, pero pues de acuerdo a lo que yo documenté y estudié, es donde las políticas públicas que se crearon en ese momento mayor alcance y estabilidad tuvieron, ¿no? Entonces, y es uno del presupuesto. Nosotros que andamos en todas las policías del país, nos damos cuenta cómo a partir de que ha habido una reducción del presupuesto a nivel federal, empezamos a ver ya, ¿no? Pues problemas que repercuten en las policías municipales porque les han ido cerrando la llave, ¿no? Entonces empiezan a presentar ya problemas de infraestructura importantes, ¿no? Dentro de las policías. Entonces, pues bueno, eso es mi comentario, tocayo. Gracias. Gracias. Adelante, Fer. Muchas gracias. Pepe, muchísimas gracias. Buenísima la plática. Yo creo que no dejaste muy pocos temas fuera. Muy bien logrado. Eh, Oye, a ver, estamos todos trabajando estos temas y de repente cuando ibas hablando, me estaba recordando o estaba pensando en que tenemos allí un reto mayor pedagógico. Creo que lo dijiste ahí entre líneas, social, en el que todavía no tenemos claro o no hay claridad o no logramos transmitir la claridad de policía para qué, para quiénes. O sea, finalmente las bases de lo que debería de ser la policía, de lo que debería ser el policing también, no lo tenemos claro, ¿no? Los funcionarios públicos, al parecer, todavía juegan ahí entre un esquema entre seguridad pública y seguridad ciudadana, y en algunos momentos quieren que los ciudadanos participen, pero en otros momentos no. Eh, Tenemos el problema de que la ciudadanía piensa efectivamente que lo que necesitan es tener un policía en la esquina. Es una cuestión, una noción de seguridad, la noción de seguridad que tiene la población. Entonces, que eso tampoco cambia, ¿no? Bueno, en algunos lugares sí, en algunos lugares no quieren a la policía porque los ven como actores criminales y de desorden. Entonces, bueno, tenemos una variedad muy amplia, pero que no, creo que el punto podría ser que no logramos acordar esto. No logramos, al principio hablabas de la militarización y entonces al final, en los diversos temas que expusiste, se ve como tenemos instituciones paramilitares, ¿no? O sea, la formación, los horarios, la forma en que se despliegan y demás, tiene más que ver con una noción paramilitar que con una noción de policía ciudadana, de proximidad cercana, comunitaria y demás, que es lo que igual y desearíamos, que estamos viendo en estos modelos anglosajones, y que es lo que queremos, pero al final y al cabo lo que tenemos, hay una distancia enorme, ¿no? Tanto ciudadana como política administrativa, eh, que nos impide ver esto. Entonces, pues no sé, dentro de tu experiencia, qué buenas prácticas de comunicación, o sea, de esta pedagogía para ayudar a la población, para ayudarnos también a nosotros, a los tomadores, a entender esta posible disociación que exista entre las nociones de seguridad y lo que estamos esperando, ¿no? Las expectativas de qué va a ser esa persona que está enfrente de nosotros vestida de azul y cómo va a actuar, ¿no? No sé, pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Mira, yo creo que como lo platicábamos hace rato, y no digo que esa sea la solución, pero creo que la evidencia en los últimos años nos ha dejado ver, ¿no? Creo que la definición, el diseño de políticas desde el ámbito federal en cascada, ¿no? Y regreso al tema de Calderón. Este, hay muchas políticas, programas, estrategias que se definieron desde el gobierno de Calderón y que actualmente persisten, ¿no? Entonces,
Ahora, habrá que preguntarse si funcionan o no funcionan, ¿no? Pero al final, ¿no? Se lograron permear, ¿no? Por ejemplo, estos centros de control de confianza, que creo que de origen fue una buena idea, pero actualmente, ¿no? No hay un solo estudio a nivel nacional que nos diga si funcionan, si son eficaces, si están cumpliendo el objetivo por el cual fueron creados, ¿no? Entonces, tiene que ver con la definición de modelos. No tenemos ahorita un modelo, o sea, porque creo que tú hablabas ahorita de una cuestión teleológica, quizá, de la definición teórico-conceptual de una policía, qué policía queremos, hacia dónde debe de ir una policía. O sea, no tenemos esos instrumentos, ¿no? O sea, simplemente pues las leyes quizás hasta no son los instrumentos idóneos para definir, ¿no? ¿Cuál es el fin de la policía? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra policía? Entonces creo que si no tenemos ese punto de partida, pues difícilmente vamos a poder transitar hacia abajo, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener primero esos insumos básicos para de ahí empezar, ¿no? A tener ese componente de difusión o pedagógico a nivel nacional sobre qué queremos de nuestra policía, qué policía. Pongo el ejemplo, por ejemplo, los colombianos, ¿no? Los colombianos siempre cuando van a hacer, digo, es un sistema policial distinto, pero ellos siempre crean sus documentos rectores a nivel nacional, donde si tú los revisas viene perfectamente ese qué, para qué, por qué, ¿no? En México no los tenemos. Entonces creo que tendríamos que empezar por ahí para poder marcar, ¿no? Una directriz, ¿no? De hacia dónde debemos de transitar. Oye, José, aprovechando mi poder como moderadora. Entonces, pensando por allí y estoy pensando en las consultas ciudadanas y estas de confianza. Y hay siempre a lo largo de la historia aquí en México ha habido más confianza en la Marina, en el Ejército, y de ahí se va bajando, ¿no? Hasta, creo que el policía municipal es donde hay menos confianza, ¿no? Que es donde al contrario, cuando lo vemos desde la academia y desde esas tiradas de la necesidad para la coproducción de seguridad y la eficacia colectiva y la policía ciudadana, debería de haber más confianza, ¿no? Porque es quien conocemos, pero tenemos ese imaginario que hay menos corrupción en estos órganos de seguridad militarizados. Y me imagino que por allí ha ido esas políticas recientes de la Guardia Nacional y lo demás. ¿Tú cómo ves esa situación, esa tensión, ¿no? Entre lo que realmente necesitamos, pero tomando en cuenta ese factor del imaginario de la ciudadanía de que esos militares generan más confianza que los de cercanía? Sí, gracias. Oye, mira, a ver, yo con el tema no me considero experto con el tema del ejército y de los militares, entonces ahí me voy contento, pero o sea, sí creo que desde mucho antes de que iniciase el proceso de, como le llaman, de militarización o de la Guardia Nacional, etcétera, pues siempre la Marina y el Ejército, ¿no? Han estado por encima. Quizá hay varias teorías, ¿no? Respecto a esto. Una de ellas es que pues la Marina y el Ejército históricamente pues tienen menos confrontación con la ciudadanía, eh, y en cambio las policías municipales y más todavía la de tránsito es quien tiene mayor contacto y por lo tanto mayor desgaste con la ciudadanía. Entonces, por eso esa disparidad, ¿no? Hay un caso pendiente ahí de estudio. Yo tengo mis hipótesis sobre, por ejemplo, la policía de San Pedro, ¿no? Porque la policía de San Pedro aparece con unos índices altos de confianza, ¿no? Quizá no es porque sea una policía eficaz, quizá es por otros factores, ¿no? Otras hipótesis que yo tengo ahí que tiene que ver con el contacto, con el desgaste que tienen las policías municipales en torno a la ciudadanía, ¿no? Creo que, lo decía yo al inicio, la confianza ciudadana no se adquiere con armas, con policías encapuchados, con policías colgados detrás de las bateas. O sea, eso, ¿no? La evidencia internacional dice que no es por ahí, ¿no? Sino que lo que espera el ciudadano de la policía son cuestiones mucho más sencillas, que muchas veces ni siquiera en la academia se les enseña, ¿no? Que el ciudadano que le habló a la policía porque el vecino de al lado tiene la música a todo volumen, que le resuelvan su problema. O sea, entonces no es un problema
de arma larga, no es un problema de fuerza, no es un problema, sino es un problema de solución de problemas. Hace rato hablaba yo justo del tema de justicia cívica, que las policías en lo general en México desdeñan la justicia cívica, ¿no? Justo por la formación que traen, pues no le ven algo práctico, ¿no? El policía lo quiere es hacer detenciones. Entonces, creo que hemos cerrado con la confianza. Fíjate, en los últimos planes nacionales de desarrollo de los gobiernos federales, en su mayoría traen esta palabra de esta preocupación, esta problemática de la confianza. Lo señalan, ¿no? Peña Nieto, Calderón, ¿no? Pero si uno después ya aterriza, ¿cuáles fueron las estrategias particulares o la política pública que se construyó para legitimar a la policía? Y ya ahí nos perdimos con esa parte, ¿no? Porque realmente no hay una estrategia. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Yo, como siempre, tiendo a ser como más el hater de aquí del grupo. Bueno, mi primera duda o pregunta y todo es, digo, sí estamos viendo que se militariza, bla, 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 pero a la ciudadanía realmente no le preocupa, pues porque como dices, ves los indicadores de percepción y dice, está chido, ¿no? El más efectivo siempre es el ejército, después la marina y así sucesivamente. La Policía Federal y ahora la Guardia Nacional están muy por encima de todo lo que son policías municipales, estatales, fiscalías y demás, ¿no? Eso, como dices, primero, por una parte sí denota la proximidad, que digo, a veces ni siquiera tiene que ver con diferencias tan grandes, ¿no? Sabemos la policía de Zapopan versus la de Tonalá y pues nada que ver, ¿no? Sino también tiene que ver con lo que, a más de lo que la gente espera, cómo la gente solía respetar, porque ahorita ya vemos que no respetan a nadie, solía respetar ciertas figuras cuando venían, como tú dices, de ya llegó el ejército, lo veíamos más como protección civil, de que solo estaba para desastres y cuando pasaba algo muy grave, llegaban y le partían el queso a todos, ¿no? Pero ahora ya estamos en el caso contrario, de que cuando llegan, ya es un policía más y ya ves que cometen las mismas cosas regularmente que cometen las policías y ya se le pierde como esa parte del respeto en muchas zonas. En las zonas urbanas, pues no se ve tanto, pero en las zonas más rurales ya estamos viendo cómo se está transformando eso. Pero también del otro lado, como dices, viendo el lado del mundo civilizado, donde los ciudadanos sí son ciudadanos y no buscan corromper a las instituciones, pues básicamente no también tendría mucho que ver la parte de la ciudadanía de ciudadanía miserable, instituciones de seguridad pública miserables. Digo, ves las actuaciones de aquí en México y es el policía más leve, el ejército, ves el índice de letalidad y pues es mátalos y después averiguamos si se queda uno herido, chin, ya nos quedó uno herido, pero murieron 29. Mientras que en el mundo ves en Europa y ves a los ingleses y tienen una actuación al año con un arma, ¿no? Nadie trae armas y con que tú les digas no los puedes ni tocar, ¿verdad? Ves en Estados Unidos y que la brutalidad policial y demás, aquí está igual o peor, la diferencia es que allá se documenta y pues básicamente la gente lo acepta, dado que los índices que ellos perciben son relativamente más bajos. Mientras que aquí da igual, hagan lo que hagan, los índices nunca bajan y la percepción de inseguridad cada vez crece más porque ya no sabes si preocuparte por los delincuentes normales, por los soldados con tenis o por los soldados que andan realmente con botas, ¿no? O sea, básicamente yo creo que también viene por parte de que somos una ciudadanía miserable en ese sentido de que lo normal es la corrupción, ¿no? Pasa algo y ayúdeme, jefe, mire, bla, 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 sino estamos acostumbrados a toda esa parte miserable de que no tiene consecuencias el hecho de ser un ciudadano miserable, ¿no? De que no podemos exigir si no damos, de que tenemos una informalidad horrible, pues tenemos una policía horrible, ¿no? De que tenemos policías informales, sales en el estilo de las madrinas tradicionales, de los ministeriales, policías y demás, que no son policías, pero actúan como policías y te cobran lo mismo que los policías, ¿no? Entonces, esos índices están raros, sobre todo porque la disparidad, pero lentamente se han visto cómo han estado disminuyendo, o sea, antes estaban hasta el tope y ahora ya el ejército ya como que, o sí está muy chido, pero ya no tan chido como hace 10 años, ¿no? Si el desgaste que han sufrido ha sido grande, pero la ciudadanía sigue siendo igual de miserable y ese como que es uno de los grandes problemas, o tú, digo, como tú dices, no también vendría desde la parte de que la ciudadanía se compromete en la búsqueda de la construcción, no nada más que nosotros le pidamos a ellos que cambien, sino nosotros desde la ciudadanía no podemos aportar algo más, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Lo que decía hace rato, ¿no? El huevo o la gallina, ¿qué fue primero, no? O sea, ¿por dónde empezamos? Creo que mencionas tú aquí un tema fundamental que es sin duda una sombra que tenemos. O sea, yo que me dedico mucho a trabajar con las cuestiones de seguridad, pues siempre la sombra del crimen organizado lo tenemos, ¿no? Y siempre es una sombra importante que yo siempre, desde INCIDE, lo que hacemos es
nos enfocamos en el fortalecimiento institucional, ¿no? Es decir, si no tenemos instituciones sólidas, ¿no? Pues el día de mañana ya no podemos hablar de crimen organizado, cómo atender el crimen organizado si ni siquiera, no lo digo en son de broma, es una realidad, ¿no? No tenemos una unidad de análisis en una policía estatal, ¿no? Hace poquito lo vimos, o sea, no tienen una unidad de análisis. Entonces, pues las estrategias se convierten en estrategias pues meramente reactivas, ¿no? Como si estuvieran prácticamente en una guerra, pero sin estrategia, ¿no? Sin pensamiento. Ahí, Carlos, me hacía recordar ahorita, por lo que mencionas, que el problema, por supuesto, relacionado con las instituciones de seguridad, con la legitimidad, hay algunos autores que pues se remontan justo a la etapa poscolonial, ¿no? Que desde ahí, cómo se configuró desde la etapa poscolonial las instituciones de seguridad, particularmente la policía, pero también el sistema de gobierno y después la etapa posrevolucionaria. O sea, y ahí entonces ellos empiezan a sacar esas pequeñas conclusiones que tú te has anticipado ahorita y has dicho de por qué la sociedad o por qué nosotros como sociedad pensamos y actuamos de esa manera hacia las instituciones, ¿no? Creo que es una herencia, no diría yo que es una cuestión de naturaleza, no, sino es una cuestión de herencia cultural y política que tenemos en México. Dale, Fer, me ganaste, estaba buscando mi mouse. Sí, me ganó. Y luego, Aurea, adelante. Primero, Aurea, por No, favor. no, ¿cómo crees? Era broma. Era broma. Adelante, Fer. Bueno, son dos cosas muy sencillas. Uno, con esto de la confianza, yo me acuerdo desde que estudiaba también el doctorado, salió el tema de la confianza, quería estudiarla. Y allá me dijeron, bueno, pues el día que alguien haga una buena definición, sepa medir bien la confianza, podríamos avanzar mucho. Entonces, no sé qué tanto, ya hace varios años que pasó esto, no sé qué tanto, qué información tengas, Pepe, aprovecho, sobre cómo ha avanzado el tema de medir la confianza eh, de las instituciones policiales. Me acuerdo que en aquella época una muy buena profesora, una Mónica Denbor, estaba trabajando esos temas dentro del modelo de policía democrática, pero bueno, no sé cómo ha avanzado, ya la verdad es que perdí ese tema. Y otra, pues, dentro de todos estos temas es, ¿a ti qué te parece el comentario que hizo el comandante de la zona militar de Culiacán? Cuando dijo, de nosotros la seguridad, no la espere. No sé si la escuchaste, yo creo que sí. Me llamó mucho la atención, creo que algo de verdad tiene, pero también tiene muchas implicaciones. Entonces quería escuchar alguna reflexión que tuvieses al respecto. Oye, el tema de la confianza, yo diría que, pues, ¿cómo hemos avanzado? Pues yo creo que muy lento. Creo que ahorita el instrumento usual, recurrente, es pues el del INEGI. Algunos gobiernos municipales, estatales, ¿no? Se animan ocasionalmente a pues, medir, no de manera periódica, sino a lo mejor lo hacen una vez, pero no de manera periódica. Entonces muchas veces no resulta útil, como el tema de la eficacia también que mide INEGI, ¿no? Que pregunta qué tan eficaz consideras tu policía municipal, pero aquí nos preguntamos qué consideramos, o sea, si le preguntan a mi vecina, oye, ¿qué tan eficaz consideras a tu policía? Pues habría que pensar ahí para ella qué es eficaz, ¿no? Entonces, pero creo que es un valor sumamente importante en las policías, pero poco medido. Y de la declaración del caso de Culiacán, lamentable, ¿no? Lo que está sucediendo ahí, pues, pues creo que siempre sucede lo mismo ahorita en México, ¿no? Nos pasa que dependiendo del problema, ¿no? Cuando no hay problema, todos nos levantamos la mano y decimos, yo me encargo, es mi asunto, yo lo quiero. Pero cuando está el problema, pues empezamos a patear el bote, ¿no? Y a decir, no, esto no es mío, esto es un tema municipal, esto es un tema estatal, esto es un tema, ¿no? Creo que el tema del crimen organizado es pues, un tema que se ha salido ya de control. Yo no diría que es un tema municipal, que es un tema estatal, sino es un tema, pues, de todo, ¿no? Por muchos motivos. Pero lamentable la declaración, por supuesto, ¿no? Lamentable porque, pues, dada la situación, el estado en el que se encuentra ahorita el estado, particularmente Culiacán, pues, este tipo de declaraciones, ¿no? Cuando pues quizá ni siquiera la policía municipal, ¿no? Tenga la fortaleza, y no nomás me refiero material,
¿no? Sino también en otros sentidos para hacer frente a ese tipo de situaciones, ¿no? En fin. Aurea, adelante, por favor. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, José, por tu presentación. La verdad que también, como ya lo dijeron, me pareció muy interesante y veo que compartimos pues muchos enfoques sobre la visión policial, sobre lo que es la policía y sobre lo que debería de ser la policía, ¿no? Entonces, comparto muchos puntos contigo, pero en particular, a mí me gustaría mucho conocer tu opinión sobre este movimiento de Defund the Police, que bueno, pues sabemos que en Estados Unidos pues está muy en boga a partir de estas movilizaciones sociales en contra de la brutalidad policial, ¿no? Pero sobre todo pensándolo en México, ¿no? O sea, trasladando esta idea a México. En tu opinión, ¿qué deberíamos buscar? O sea, deberíamos igual ir reduciendo este control de la policía y pensando más en un control comunitario, no solamente reducir los recursos, sino reducir el control policial o es al contrario, debemos fortalecer las policías, ¿no? Me parece una reflexión interesante, sobre todo porque nunca hemos llegado a tener una policía con gran control, pero a la vez hay muchos recursos que se van hacia la policía y por otro tenemos un control comunitario muy débil. Entonces, me gustaría mucho escuchar tu reflexión en este sentido y pues, de nuevo, muchas gracias por tu presentación. Gracias, Aurea. Oye, pues he leído pues algo sobre este movimiento de Defund Police en Estados Unidos. Particularmente mencionaba yo a Vital, ¿no? Y hay otros movimientos donde justo quizá para algunos pueda ser alguna postura radical, pero hay movimientos en Estados Unidos que dicen, pues como dicen, abolir, ¿no? A la policía. El contexto allá es distinto porque allá obedece principalmente a un tema racial, de abuso policial racial. Creo que en México, aunque si bien la policía también abusa o hay abuso policial, creo que el principal problema que tenemos en México es el tema de la corrupción policial, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el control comunitario es débil. Yo soy, digo, lo he estudiado mucho, el tema del community policing, de la policía de proximidad, que surge en un modelo anglosajón, donde el tema cultural es distinto. Yo hoy poco convencido estoy de la policía de proximidad para las policías mexicanas, ¿no? Sino más bien yo me enfocaría en el fortalecimiento, a raíz de tu pregunta, ¿no? O sea, en el fortalecimiento de las policías. Nada más que ahí habría que entrar a detalle a qué nos referimos con fortalecimiento de las policías, ¿no? Porque fortalecer las policías no es comprar más patrullas y comprar más radios y comprar más drones, porque eso ya lo hemos visto en los últimos 50 años, ¿no? La compra de equipo. Tenemos que ir más allá. El fortalecimiento institucional, como lo expuse a lo largo de la presentación, tiene otros ámbitos, quizá mucho más complejos y quizá que no venden políticamente, ¿no? O sea, porque fortalecer un sistema disciplinario dentro de la policía, pues eso no le permite al alcalde quizá aparecer, ¿no? En un acto público, como sí lo hace la entrega de uniformes o la entrega de patrullas, ¿no? Pero lo que necesitamos al momento de fortalecer la policía son otros ámbitos, ¿no? Y justo en el tema del control comunitario, pues no necesariamente tendría que ser la policía, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, sobre todo en Latinoamérica, donde la policía participa en esta parte de, pues no sé si llamarle control comunitario, ¿no? O de vinculación con la comunidad, de fortalecimiento de la comunidad. La policía participa, pero como un actor más. Pero el liderazgo no viene desde la policía, sino por parte de otras instancias del sector público como privado, ¿no? Pero poco se le deja a la policía esta parte del fortalecimiento comunitario. Más bien lo que se hace en estos casos es que la policía preste un buen servicio. No hemos hablado hoy de la justicia procedimental, que es hoy también es otra de las estrategias que se están fortaleciendo considerablemente las policías, ¿no? Y que tiene que ver en que el servicio que presta el policía lo preste de manera justa y equitativa, ¿no? Y eso sí incide con la confianza. Eso ya está acreditado que cuando la policía presta un buen servicio al ciudadano que le habló porque tenía un problema de sonido con su vecino, que el ciudadano se haya sentido atendido por el policía, eso sí incide en la confianza. Si llegó con su arma larga colgada, eso no incide con la confianza. Bien. Gracias. Muchas gracias.
Oye, José, ya llegamos a los últimos 15 minutos, entonces me quedo en el cómo y me quedo pensando en esa boga de universidades policiales que mencionaste al inicio. Yo no sabía que está a nivel nacional, pero pues sí he tenido algo de acercamiento con los programas aquí en Jalisco con su nueva universidad policial. Y está bien complicado, ¿no? Me quedo pensando, lo relaciono también a un trabajo de obtención de grado que acabo de acompañar de lectora en el ITESO de residentes médicos de una especialidad y el abuso que reciben y cómo afecta su salud mental y esa pedagogía que se tiene allá de que pues ya que se caigan los que no van a aguantar, ¿no? Necesitamos formar con esa fuerza, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Y muy poco eh, énfasis o interés justamente en ese pensamiento crítico, ¿no? Hasta incluso creo que podremos plantear ciertas hipótesis de que no les conviene, no les interesa. O sea, si hay una idea de ir hacia un policía militarizado que puede enfrentar al crimen organizado, pues mejor que no piensan, que sean esas máquinas de guerra que vayan contra el enemigo y ya, y es completamente el contrario de lo que creo que todos que estamos aquí en ese seminario reconocemos como académicos, académicas que se requiere. Entonces, por allí como, y en la clase que me tocó dar allí en los últimos años, pues también hubo esa resistencia, ¿no? De que a qué me viene pidiendo aquí, esa no es la academia de policía, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes, por qué estás aquí formándome, ¿no? O sea, tú no has sido policía, entonces, ¿qué me vas a enseñar? Hay como, o sea, ¿por dónde le damos? Si realmente esperamos aprovechar esas nuevas instituciones, universidades, que creo que desde el nombre nos da la potencial o la posibilidad de ir hacia ese cambio en la formación, que sea menos táctico, menos, ¿cómo era la palabra que utilizaste? De conductismo, ¿no? Y más hacia una formación integral que pudiera dar esperanza a otro policía aquí en México. Sí, es un tema, insisto, también cultural. Daniel, yo lo dije, yo no estoy de acuerdo. A nivel mundial no existe una tendencia a crear universidades de la policía, sino el tema universitario se deja a los expertos, que son las universidades, ¿no? O sea, las universidades con trayectoria, ¿no? Porque son justo, pues, los expertos, ¿no? El tema de las universidades policiales de México, para mí, una ocurrencia, una moda, ¿no? Que no la comparto, ¿no? Porque, pues, uno que es universitario, pues, ciertamente desacredita un poco esa parte, ¿no? Y yo decía, pues se puede quedar como instituto o como academia, hacer un convenio para que desde ahí estudien alguna carrera, eso está bien, ¿no? Pero creo que no propiamente una universidad. Hace poco fui a una universidad de la policía, de las más grandes del país, omitamos el nombre, y antes de entrar a dar una sesión, me enseñaron el reglamento. Oye, lee el reglamento, ¿no? Y en el reglamento de esa universidad, ¿no? Decía, ¿no? El alumno o el cadete se debe de sentar en tal posición, no sé qué. No puede interrumpir al profesor. Si necesita hablar, tiene que levantar la mano y esperar a que se... ¿no? O sea, es decir, un ambiente, ¿no? Completamente ajeno a lo que tú estabas mencionando, ¿no? Es decir, al desarrollo de habilidades, de pensamiento crítico, de no sé qué, o sea, es una formación al final un poco autoritaria, pues, ¿no? Entonces, que inhibe el razonamiento. Nosotros, si revisamos los estudios, en México tenemos poco, pero a nivel internacional, ¿no? O sea, de 100 servicios, hay una encuesta muy interesante en Reino Unido, de 100 servicios que acude la policía, ni siquiera llega al 5% en los servicios que llega a utilizar la fuerza. El otro 95% son cuestiones de atención, ¿no? O de solución de problemas, ¿no? Pero uno revisa la currícula, que esa estadística, ese dato, si lo trasladamos a México, va a ser muy parecido, ¿eh? Pero, sin embargo, si uno estudia la formación del policía, se concentra únicamente en ese 5%. En el 95% hay poca formación.
¿Por qué? Porque no se desarrolla el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades del pensamiento, la solución de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se centra en eso, entonces, pues tenemos los instructores, con todo respeto, porque no es porque así sea, sino porque así el sistema así es, un instructor que les da derechos humanos, les da atención a víctimas y les da condicionamiento físico y les da, ¿no? O sea, tampoco se promueve la especialización dentro de las academias, ¿no? De policía, ¿no? Entonces creo que es un tema, pues, cultural, ¿no? Donde se piensa que si al policía, al alumno, al cadete, se le da cierta libertad, no lo estamos formando. Híjole, lo tenemos complicado, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay algunas pistas, Fer, adelante. Esto significa que queremos policías extremadamente disciplinados, pero que tengan autonomía. Entonces, como que no funciona, ¿verdad? De una de las dos. No, es terrible, sí coincido con lo de las universidades, esto de poner las universidades, yo no sé a quién se le ocurrió, y es una pésima idea, porque aparte confunde muchísimo a la población y a todos. ¿De qué rayos estamos haciendo? No, pues también creo que quedan unos temas muy grandes. Creo que estamos en pañales en cuestión de policía y de seguridad en general. Y, y bueno, pues desde INCIDE yo creo que ustedes aportan una muy importante producción de información y análisis que, bueno, se agradece. ¿Eh? Pero bueno, yo era nada más último comentario y agradecerte mucho. Gracias, Fernando, y gracias a todo el equipo del Colegio de Jalisco por la invitación y sigo a sus órdenes. Y espero saludarlos pronto de manera personal. Sí, muchas gracias, José. Pues ya si no hay más comentarios, ahí nos vamos preparando para el simulacro que creo que Claro, en unos viene minutos, cierto, cierto. en Sí, sí, unos sí. minutos, ¿verdad? Y pues allá les esperamos para la siguiente sesión de ese gran seminario que Fernando nos hace el favor de coordinar mes por mes. Ha sido un gusto dialogar contigo, José. Como siempre, me mueve el tapete, tus comentarios, me deja con nuevas reflexiones, pues ya, ahí para seguir en ese campo tan retador y tan interesante. Gracias a todos que nos acompañaron aquí como público en la sala Zoom y por el Facebook. Gracias, Daniel. Gracias, Fernando.